para nuestra vida, Dios. Amén. Bueno, a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos siguen a través de los medios sociales, les bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bienvenidos a este tiempo maravilloso de estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ser edificados a través de la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios tiene promesas maravillosas para todo aquel que está dispuesto a recibirlas, para todo aquel que está dispuesto a pelearlas. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y aunque la palabra de Dios es y será por siempre, porque aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra nunca pasa. Tengo que entender que todo va a depender de mí. Yo estoy dispuesto a arrebatar las bendiciones de Dios, a creer a las promesas de Dios. Muchas personas saben de las promesas de Dios. Muchas personas comprenden que hay miles de promesas en ellas. El asunto es no solamente saber que ahí están, el asunto es arrebatar esas promesas. Para arrebatar esas promesas yo tengo que empezar a creer, y para creer necesito fe. Y aunque todos recibimos la misma medida de fe según la misma palabra, nosotros somos aquellos que debemos de desarrollar esa fe. Porque si no la desarrollamos no podemos caminar en ella. Entonces simplemente esto se convertirá en un texto común y corriente, aquel libro de historia que usted lee y lo guarda nuevamente, lo encajona allí en algún lugar en su cuarto de habitación o en su sala de estar, no importa. ¿Saben ustedes? Esto no es un libro, es la palabra del Dios viviente, el manual de vida para todo aquel que quiere transitar por este mundo de manera correcta y habitar eternamente con Cristo. Vuelvo a decir, es una decisión, es un reto de vida y es un privilegio que hoy el Señor nos concede de abrir su palabra para explorarla y recibir a través de ella su verdad. Porque la palabra fiel y verdadera dice que conoceremos esa verdad y esa verdad traerá libertad. Ahora, ¿cuánto pueblo de Dios quiere ser libre? La libertad hay que aprender a mantenerla, luchar todos los días por ella. Pero hoy, si usted quiere caminar en libertad, va a decir en su espíritu con toda claridad: Espíritu de Dios, habla a mi espíritu. Una vez más, Espíritu de Dios, habla a mi espíritu. Decía el salmista a través de la maravillosa palabra: mi alma tiene sed de ti. Aleluya, es así. Mi alma tiene sed de ti. Sí, Señor. ¿Cuántos sedientos de la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos sedientos hoy nos escuchan desde diferentes sitios y naciones? Aleluya. ¿Cuántos sedientos están dispuestos hoy a ser transformados por la palabra de Dios? Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema no común en nuestros días. Un tema que muy pocas personas platican. Un tema que nadie quiere conversar. Vamos a hablar del tema del pecado. Aleluya. Anota eso, el pecado. Y es que el pecado es un tema realmente profundo. Y tiene muchas diferentes manifestaciones en la vida del ser humano. En otras palabras, se presenta de tantas formas como no imaginamos. Y lo primero que debe llamarse y debe de entenderse en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, es que el pecado, escúchelo bien, es pecado. Así es. No tiene otro nombre. El día de hoy la sociedad moderna, la psicología moderna, quiere utilizar diferentes nombres para que sean llamativos, para que no sean nombres duros o que golpeen a alguien. Simplemente le dan nombres diferentes para que estos
no ofendan a nadie según la sociedad. Pero la palabra de Dios dice que el pecado debe de llamarse por su propio nombre. Así es. Pecado es Pecado. Es lo que dice la palabra del Dios viviente. Y hasta donde yo entiendo, todo aquel hombre o mujer que tiene temor de Dios debe de entender con claridad esto en su espíritu. Ahora, la misma palabra de Dios nos da una serie de listas de pecados. Sí, así es. Diferentes tipos de pecados. Nuestro Padre Celestial, en su amor infinito, nos da a nosotros toda la información necesaria para comprender qué es y qué no es un pecado. Usted y yo debemos de tener esa claridad en nuestras vidas. Y es la misma palabra del Señor que nos dice que Él va a venir pronto. Sí, Escuche, amén. el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Sí, Señor. Entienda, iglesia del Señor Jesucristo. Sí, sí. La palabra dice en el libro de Efesios 5, capítulo 5, verso 27, que el Señor vendrá por su pueblo, por Aleluya. su iglesia, sin mancha y sin arruga. Aleluya, eres bueno. La palabra fiel y verdadera lo dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Diga conmigo, ni cosa Semejante. Ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es que cuando usted mira una camisa arrugada, usted sabe que le falta plancharla. Así es. Hay que arreglar algo ahí. Si mira una camisa que tiene manchas, sabe que no está muy bonita para andar y salir con ella. Quizás para algún tipo de trabajo, pero no para todos. Pero también hay otras cosas que no precisamente son manchas y son arrugas. Hay ocasiones que puede tener moho, hay ocasiones que puede tener otras condiciones, pero igual es semejante. Así es. Es semejante. Hay muchas cosas que pueden ser semejantes. La palabra también nos habla en el libro de Lucas capítulo 17. Dice el Señor que Él vendrá, escúchelo, sin advertencia. Oh, aleluya. Cuando el Señor venga por su iglesia, vendrá sin advertencia. ¿Qué significa? Significa que el Señor no te va a susurrar al oído y te va a decir, mira, vengo mañana a las 12 del mediodía. Mira, prepárate porque llego mañana a las 7 de la mañana. Mira, alístate, arrepiéntete de tus pecados porque llego mañana a las 8 de la noche. No, eso no va a suceder. El Señor vendrá sin advertencia. Dilo, iglesia, conmigo. El Señor viene, sin advertencia. El verso 20 del libro de Lucas, capítulo 17, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Sin embargo, todos debemos de entender que el Señor Jesucristo nos da tiempo a todos por igual, para que todos procedamos a la arrepentimiento. Así es. Aleluya. La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? ¿Significa que usted, hermano, que nos está mirando por este medio es un pecador? Sí, eso exactamente significa. Usted es un pecador. Así es. Significa que este servidor que está anunciando la palabra de Dios hoy es un pecador también. Y significa que todos los que estamos reunidos hoy somos pecadores. Así es. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, Señor. Ahora, la diferencia muy importante que debemos de comprender hoy es lo siguiente. Soy un pecador que ha reconocido que soy pecador. Soy un pecador que me he arrepentido de mis pecados.
Y vengo delante del Señor para que la sangre preciosa de Jesucristo me limpie. Y cada vez que esto sucede, yo entiendo que a pesar de que la sangre de Jesús me haya limpiado, hoy también pequé y hoy también tengo que arrepentirme. Mañana voy a pecar también, pero voy a arrepentirme también. Pero no voy a seguir con el juego del mismo pecado todos los días de mi vida. Es así, es así. Es la diferencia, es lo que me marca diferente al resto de personas que no quieren venir a Cristo y que no quieren arrepentirse de su condición de pecado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de buscar el favor y la redención del Señor. Sin embargo, sí es cierto que muchas personas están luchando con su pecado y no salen de él. ¿Saben ustedes? Hay personas que luchan día tras día, que se esfuerzan, pero siguen en ese pecado. Y usted sabe por qué. ¿Por qué razón continuamos? ¿Por qué razón seguimos? ¿Por qué razón quedamos atascados en esa condición de pecado? Porque hay algo en la vida de ese hombre, de esa mujer, que se llama atadura. Y una atadura es algo que te ata, algo que te lleva a ir prisionero, a estar aferrado a esa condición de pecado. Muchas personas quieren salir de una condición de pecado, pero no salen. Dicen, no, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí me arrepiento, ahora sí voy a esto otro, ahora sí voy a buscar, voy a alinearme con Dios. Pero no sucede. Y no sucede porque tienen una atadura en su vida, que los está ligando a una condición de pecado. Entonces esta atadura tiene que ser reventada. Y solamente el poder del Santo Espíritu de Dios lo puede hacer. No es con tus fuerzas, Así no es. es con tus energías, Así es. no es con tu voluntad, no es con el pensamiento positivo que algunos inventan. No, déjame decirte, es a través del poder de la palabra. Aleluya, sí, Señor. Como espada de doble filo, cortando lo que necesite cortar. Aleluya, es así. Gloria a Dios por tu palabra. Entonces, sí, necesitamos comprender. Y quiero aclarar también algo que por mucho tiempo ha sido un problema y ha venido también radicándose dentro de la iglesia del Señor Jesucristo como un argumento de altivez para no entender la verdad. Y es lo siguiente. Quiero aclarar que el pecado no tiene color, no tiene tamaño. Es así. Pecado es pecado. Y aclaro que todos pecamos. Así que el Señor nos llama para que entendamos esto. Hay una historia maravillosa cuando el Señor Jesús se encuentra en esta tierra y le llevan a una mujer. Esta mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio, efectivamente, que es pecado. Y debe llamarse por su nombre, pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, resulta de que hoy muchos andan hablando cosas, yo he escuchado esto por todo lado, y no es nada que se ha pegado dentro del pueblo de Dios. Y déjame decirte, hay que erradicar también. Amén, amén, así es. Miren, hay personas que dicen, sí, yo puedo llegar con mi esposa y decir ella es mi esposa, o mi esposa puede llegar y decir ella es mi esposo. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el día de hoy la gente está diciendo, esta es mi pareja, esta es mi pareja, esta es mi pareja. ¿Cómo se dice? ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Dígalo, ¿qué estamos diciendo? Esta es la persona con la que yo fornico. Esta es la persona con la que yo adultero. Así es, sí, así es. Si usted llama a alguien, le llama por su nombre. Mi esposa o mi esposo. Eso es. Fuera de eso no es. Así es, así es. Fuera de eso estoy en una condición de pecado ante los ojos de Dios, me guste o no me guste. Amén. Así que la palabra clara es, Jesús dice que claramente que esto era un pecado. Ahora, pero Jesús dijo algo importantísimo. Jesús le dijo a todos los que estaban ahí reunidos, ok, el que esté
pecado. ¿Alguien escucha? Sí, Señor. El que libre de qué? De pecado, sea el que lance qué? Primera piedra. La primera piedra. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento? Todos se fueron. Y todos se fueron porque todos eran pecadores. Es así. Aclaro, iglesia, todos pecamos. Así es. Sí es. Todos pecamos. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Amén. Amén. Ahora, el libro de Juan, capítulo 8, verso 7 dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y ahí todos se fueron. Dice la palabra, el que esté libre de qué? Una vez más, ¿el que esté libre de qué? De pecado. De pecado. Así es. Ahí no dice el que esté libre de problemas. Así es. Ahí no dice el que esté libre de dificultades. Ahí no dice el que esté libre de errores. Así es. Ahí dice el que esté libre de qué? Así es. Porque los pecados, dígame, no son problemas. Es una condición del ser humano. Y eso es diferente. Dice la palabra con claridad que Jesús dijo, el que esté libre de pecado. No estaba hablando específicamente de adulterio. Estaba hablando ahí de muchas cosas. Estaba diciendo, el que esté libre de la mentira, el que esté libre del engaño, el que esté libre del falso testimonio, el que esté libre de la fornicación, el que esté libre de esto, sea el primero que lance la. Es así. Es así. Nadie lo lanzó. La iglesia tiene que entender que no somos llamados a juzgar, somos llamados a arrepentirnos. Porque la iglesia tiene que hablar de la condición de pecado, tiene que hablarlo. Es así, Si no, amén. ¿cómo vamos a entender que estamos en pecado? Sí, es Si así. no, ¿cómo vamos a entender que tenemos que arrepentirnos, iglesia? Jesús Amén, volvió amén. con toda claridad a decir, el que esté libre de pecado, sea el que lance la piedra. Aquel que da falso testimonio, aquel que es iracundo, aquel que es un gritón, Así dice es. la palabra. Si todo eso lo dice. Y según la ley, en la antigüedad, toda mujer que se encontraba en esa condición, la ley decía que tenía que ser apedreada, lapidada, exactamente. Seguramente ahí mismo, los hombres que estaban alrededor, ahí mismo había fornicadores. Ahí mismo había mentirosos. Sí. Ahí mismo había aquellos que estaban haciendo cosas incorrectas desde cualquier sentido. Es así. Pero ahí estaban. Pero según la ley, esta mujer debía de ser apedreada. Y la ley decía que solo la mujer. Interesante. Solo la mujer. Pero ¿qué pasa cuando llega el nuevo pacto? Escuchen. Amén. ¿Qué pasa cuando llega el nuevo pacto? Que muchas personas dicen, ahora con el nuevo pacto yo hago lo que quiero porque ya no estamos viendo mandamientos. Bueno, vamos a ver. Porque ahora que llega el nuevo pacto, este nuevo pacto, en la palabra del Señor, dice que adulterio es pecado para todos. Así es. Dice que fornicación es pecado para todos. Es así. Amén. Dice que mentira es pecado para todos. Amén. Y empieza a hablar específicamente con nombres y apellidos de diferentes condiciones sí, Señor. en que el hombre entra en la condición de pecado. Así Ahora, es. usted puede Sí es, sí, decirle Señor. A la persona que está al lado, la Biblia habla de pecado. Ah, es duro decirlo, ¿verdad que sí? Es que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a decir la palabra pecado, y tampoco nos gusta que nos diga pecado. Ujú. Por eso les estoy diciendo, les va a ser duro, pero es la verdad. Amén. Pero la verdad trae libertad. Así es. Entonces, esta verdad debe de ser importante en nuestra vida. Aquella mujer que se encontraba en esa condición podía ser apedreada, pero la palabra dice con toda claridad que
Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que se lance en la primera piedra. Así es. Y ahí todo acabó en principio. Entonces, ¿qué hace el nuevo pacto? El nuevo pacto, escuche, actualiza con nombres y apellidos los nombres de los pecados. Oh, Y sí. nos da una lista inmensa a través de diferentes pasajes bíblicos de lo que representa esto. Nos habla de aquel que ahora es mentiroso, que antes no nos hablaba de eso. Nos habla de aquel que es engañador, nos habla de aquel que juzga, nos habla de aquel que hace otra condición, no importa. Miren, el punto es, la palabra de Dios nos da listas. Así es. Ahora, la palabra también nos da la forma en cómo este pecado viene envuelto como un paquete para nuestras vidas. Hermano Gerardo, usted me puede traer aquello que está ahí afuera, por favor. Me lo deja por acá y ya miraremos eso en el camino. Y es que porque la palabra dice que el pecado no proviene de Dios. Diga conmigo, el pecado. El pecado. El pecado. El pecado No proviene de Dios. De Dios. Es que el pecado no bendición. proviene de Dios. Aleluya. Amén. El pecado no proviene de Dios. Para aquel que no ha desayunado, lo siento mucho. La palabra dice que Dios no tienta a nadie. Así es. Dios no tienta a nadie. Así es. Santiago capítulo 1, aquellos estudiosos que anotan en sus cuadernos, Santiago capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Exacto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Así es. La palabra nos enseña que después de cada quien, o sea que cada quien permite ser tentado. Así es. Cada quien permite ser tentado debido a su concupiscencia. Sí, así es. Debido a su concupiscencia, dice la palabra, es atraído y es seducido. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 14, para que tengan firmeza en la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que lo consigues, da a luz como resultado la muerte. Así es. Amén. Amén. Santiago 1:15 dice: entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir? Que con la concupiscencia ya desarrolla ese pecado. Con la concupiscencia ya desarrolla el pecado. Así nos están diciendo, porque ya estoy ahí mirando eso. ¿Y qué es esa cuestión? ¿Cómo me como la concupiscencia? No, porque está un poco enredado, ¿no? Ahora, vamos a ir terminando. ¿De dónde proviene el pecado? De la concupiscencia. De la concupiscencia, exactamente. ¿Y qué es la concupiscencia? Bueno, todos los seres humanos, todos nacemos con una condición de pecado. Así es. Todos los seres humanos nacemos con una condición de pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados, todos están destituidos del reino de Dios. Y tu condición de pecado no va a cambiar hasta que tú reconozcas a Jesús, le aceptes como Señor y Salvador y nazcas de nuevo. Así es. Porque lo puedes recibir, pero si no naces de nuevo, entonces tu condición de pecado será la misma. ¿Cómo explico esto? Sencillo. Si yo nazco de nuevo, significa que viene un cambio sobre mí. Es así. Si yo no he nacido de nuevo, no hay cambio. Puedo haber recibido a Jesús, aceptarlo en mi corazón, haber confesado a Él con mis labios,
no voy a ser transformado. No voy a permitir que el Espíritu Santo de Dios haga en mi vida la obra necesaria. Pero cuando yo vengo a Él, empiezo a ser transformado, no significa que ya no voy a pecar, significa que ahora estoy en una batalla día a día, no olvidándome como un hombre temeroso de Dios. Día a día, no es de la noche a la mañana, día a día, todos los días. Hay personas que están luchando con un pecado todos los días. Amén. Amén. Todos los Amén. días. Sí, Señor. Pero para eso necesito algo que se llama culto racional. Romanos capítulo 8, verso 1. Culto racional es necesario en mi vida. Amén. Entonces, algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa con los bebés? ¿Y qué pasa con los niños chiquitos? ¿Y ellos qué? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, ellos no tienen conciencia, pero tienen una condición. ¿Está conmigo? Amén. No tienen conciencia, pero tienen una condición. ¿Qué significa? Lo que significa es que ellos no entienden qué es pecado, pero tienen la condición de pecado. Así es, sí. Por eso es que el bautismo se hace hasta que se tenga conciencia del pecado. Es así, amén. Por eso es que tiene que ser una persona más grande, o sea, se bebé. Amén. No tiene conciencia. Amén, es así. Sí, amén. Debe ser una persona adolescente que tenga conciencia, al menos, de lo que representa su condición Amén. y que quiere ser transformado. Sí, amén. Ahora bien, hablando de esto, entonces sí, entiendo claramente, no es que ellos nacen simplemente bien, que ya no van a pecar, no. Déjame decirte, a los niños nadie les enseña a mentir, ellos mienten. Ya lo traen su condición de pecado. Usted los ve de chiquitos. Eso como hacía días atrás, los ve de chiquitos. Pequeñitos nomás, cuando la mamá le dice, ¿usted dejó esto ahí? No. ¿Y usted tal cosa? No. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si dicen que sí, ¿qué? Nadie les enseña. Ahora, cuando aceptas al Señor Jesucristo y naces, si eres lavado con la sangre del Cordero de Dios, eres lavado con la sangre que fue Aleluya. Sí, Señor. de todo pecado. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Maravilloso. Amén, es así. Gracias, Señor. Pero, hay un pero no significa que vas a volver a ir a pecar otra vez el día de mañana. Exacto. Pero no significa que vas a caer en el mismo charco al día siguiente. Todos somos pecadores, vuelvo a aclarar. El libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, con toda claridad, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que todos somos pecadores. La iglesia está llena de pecadores. Pero, con el deseo de ser transformados todos los días. Peleando cada día la buena batalla. Para no caer en lo mismo. Exacto. Al día siguiente. Para erradicar de nuestra vida esa condición. Amén. 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 Significa que tenemos un estado de conciencia distinto, un estado de conciencia diferente. Aleluya. Eso significa, y que ahora, bajo este estado de conciencia diferente, porque entendemos lo que es pecado, ahora vamos a resistir al diablo. La palabra dice, resistir al diablo. ¿Dice eso la palabra? Así es. Tenemos que aprender a resistir. Y para resistir tengo que aprender a ser un hombre humilde delante de la presencia de Dios. Y reconocer que sí, necesito transformarme, necesito cambiar. La palabra no dice
que yo voy y me arrepiento y que después ando a la libre por el mundo pecando de día y de noche. Exacto. ¿Alguien entiende eso? Amén. La palabra no me llama a esto, porque algunos dicen, y lo he escuchado también, mucho pueblo de Dios llega y dice, no, pues voy a pecar hoy, mañana no, para eso está la sangre de Jesús. Ah, bueno. Es una verdad, así lo dice la gente. Y dice claramente la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, ¿qué dice? Mi pueblo perece, ¿por qué? Hay muchos pereciendo diciendo, para eso está la sangre, para cuando peco, entonces, Señor, me arrepiento y ya está. Ojo con eso. Cuidado. Ponga atención con eso, hermano y hermana. Atendamos a la palabra de Dios, porque dice la Escritura en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando yo camino en esa condición, sin temor, sin reverencia, conociendo la verdad, entendiendo la verdad, estoy pisoteando la sangre de Jesús. Sí es. Sí, Señor. Y cuando yo pisoteo la sangre de Jesús, la palabra fuertemente me habla y me dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesús? Porque muchos otros no tuvieron oportunidad de recibir esa sangre. Oh, sí, así es. Y nosotros que hemos tenido la bendición, el privilegio de conocer la verdad, de recibir a Jesús, de ser perdonados, de recibir misericordia, de recibir gracia, de recibir bondad, estamos pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Así es. Me estoy dando a entender por qué. Es que esto no es un juego. La palabra de Dios no es un juego. Entonces comprendemos, una vez más, que el pecado nos atrae y una vez que somos atraídos somos celos. ¿Por qué? Por la concupiscencia. Diga conmigo, concupiscencia. Yo sé que la palabra es como el trabajo, pero concupiscencia. Así es. Y claro, la concupiscencia también es iniquidad. Así es. Sí, Señor. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Bueno, la respuesta no es complicada. Proviene de ti mismo. De tu propia condición. De ahí proviene. Por eso es necesario día a día tener mi culto racional. Por eso es necesario. Amén. Amén. Entonces puedo comprender lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Y la palabra de Dios dice, estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, somos personas en proceso. Todos estamos en proceso. Sí, así es. Aquí no es que Juanito sí, Juanita no. Todos estamos en proceso. Día a día, para erradicar de nuestra vida nuestra propia condición de pecado. En otras palabras, estamos mejorando, pero estamos en condición de pecado. Amén. Amén. Ok. Ahora, pero como ya conocemos al Señor y hemos sido lavados con su sangre y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, ahora sí tenemos conciencia y como yo tengo conciencia me toca ahora resistir. Es así. Diga esta palabra, resistir. Resistir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Resistir. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. Así es. Para eso necesito mi punto racional, Amén. para poder resistir todos los días, porque todos los días va a llegar. Todos los días te van a tocar a la puerta, pero tú decides si abres o la dejas cerrada. Amén. Amén. Ahora, cuando yo leo la cita de Hebreos 10, que leímos anteriormente, lo vamos a buscar una vez más, Hebreos 10:29, que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Este verso está claro y definido para aquellos que no resisten el pecado. Exacto. O sea, me dejo llevar. Hakuna Matata. Ahí voy, por el camino, a la libre, ¿verdad? Como quiera que sea, ahí me aplican este verso. Exacto. Ahí estoy por eso. Tengo que aprender a resistir el pecado. Si yo no resisto el pecado, caigo entonces. Y esa condición me va a afectar drásticamente. Entonces, hermanos, no podemos dejarnos llevar por el pecado. Es así, Si lo amén. hacemos, pisoteamos la sangre de Dios. Oh, sí. Oh, sí. Ahora, hay un detalle importante. Satanás, el diablo, como quiera llamarlo, el cachudo, como usted le diga, ¿verdad? Sabe que tenemos esta condición. Sí, es así. Es así. Él lo sabe. Entonces, Él nos ataca a través de eso. Sí. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Entonces hay otra pregunta. ¿El enemigo es el que trae la tentación? Bueno, a veces sí. Porque en otras ocasiones en nuestra propia Así es. todo fuente. Satanás y nuestra propia concupiscencia. Pero porque él trae la tentación o porque yo me voy en la tentación en mi propio pecado. Entonces, cuando esto es así, somos atraídos y seducidos. Y quiero que pongas atención en lo que dice la palabra. Diga conmigo, atraído y seducido. Atraído y seducido. Atraído y seducido. Es lo que dice la palabra. Clavemente, interesantemente, maravillosamente, la palabra me da ese contexto claro, dice el que es atraído y seducido. Es porque no estamos teniendo el culto racional que tenemos que tener. Entonces, Efesios 5, 16 dice algo muy importante para todos, hermanos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es. ¿Qué dice la palabra, Isabela? Aprovechando, dice. Diga conmigo, Isabela, aprovechando. Génesis, aprovechando. Aprovechando, Isaac. Aprovechando. Tengo que aprovechar ¿cómo? Bien el tiempo. En otras palabras, Dios me llama a ser un administrador del tiempo. Así es. Miren, todos por igual tenemos 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Si no te alcanza el tiempo es porque eres un desordenado. ¿Está conmigo? Dios lo hizo todo perfecto. Hizo 24 horas perfectas para todos. 24 horas significa que nos alcanza el tiempo para hacer y para descansar. ¿Sí, oiga? Para hacer y descansar. Es perfecto. Dios es perfecto. Así que en la perfección nos dio el tiempo necesario. Pero hoy día las personas, la juventud, pasa el tiempo inmerso en Facebook, inmerso
Twitter, en Metro, en Instagram, en todas las redes sociales, pasan mirando videos día y noche, hermanos, se acuestan con el celular así, pegado al celular que queda al lado de la almohada. ¿Usted cree que está aprovechando bien el tiempo? Padre, ¿usted cree que su hijo está aprovechando bien el tiempo? Entonces, ¿por qué se lo permite? Está bajo su tutela. Irresponsabilidad hasta que llegue el tiempo Exacto. que salga de la casa. Es así. ¿Está conmigo? Amén. Sí, Señor. ¿Por qué se lo permite? Dígalo. Miren, hay muchas cosas de las cuales vamos a platicar también. La palabra dice en Marcos 13:33, búsquelo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad. No sabéis cuándo será el tiempo. Y es que si algo te atrae, te va a atraer porque va a tomar una forma como de algo muy agradable, como de un pastel. ¿Se acuerdan de la papa y el pastel? Sí. Una vez que dimos una enseñanza, trajimos un poco de papas crudas, y nadie las volvió a ver, y nadie le llamó la atención ni las vimos. Pero cuando agarramos esas papas, hicimos un pastel que estaba rellenito de carne mechada, con salsita y todo lo demás. Todos querían, pero al final era papa, pero con una presentación diferente. ¿Cierto? Miren, el pecado nunca se va a presentar feo. ¿Cómo miran ustedes esto? Qué belleza. ¿Qué tal? Si yo puedo llegar así, pasar ahí con salonero, ¿verdad? ¿Te gustaría saber algo? ¿Te llama la atención? ¿Qué tal, hermano? ¿Cuánto queda? ¿Qué tal, Mariana? Uno de cada uno. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo miramos eso? ¿Es atractivo? ¿Sabe una cosa? El pecado es atractivo. El pecado nunca llega ahí todo feo. Nunca se va a presentar feo. Se va a presentar atractivo, Así es. llamativo, interesante. Pero usted no sabe por dentro qué quiere. Hay ocasiones que usted ve un pastel atractivo, pero por dentro no solo quiere. Y es engañado por la apariencia de la gente. Exacto. Estoy dando a entender. Sí, amén. Entonces, las personas cuando ven eso dicen, ay, qué bonito, ay, qué rico, eso está buenísimo, qué delicia. Mira, si me regalaran uno de esos, yo prefiero el que tiene chispas de chocolate, me gusta aquel otro que tiene melocotón. Mira, quizás mejor uno de cada uno. ¿Saben? El punto es que así es el pecado. De igual manera se presenta, llega sumamente atractivo, les atrae la condición inicial, pero por dentro la cosa cambia. La palabra dice atraído y seducido. Atraído y seducido. La palabra dice Satanás se viste como ángel de luz. Y atrae. Él no llega ahí con cachos y cola y con dientes salidos. No, él no llega así. Él llega hasta que brilla, ¿verdad? Así es. Brilla, brilla. Así se presenta. ¿Sabes? Decía anteriormente los jóvenes, hoy día, tienen acceso a medios de comunicación increíblemente rápido. ¿Está conmigo? ¿Es cierto? Sí. Jóvenes, es cierto. Un clic y ustedes tienen el mundo moderno. Mire, hoy día se sabe, ya hay estudios formales de diferentes medios de ellos que voy a mencionar.
que en videos de 3 a 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ya pasó. En ese tiempo, la mente humana se ha adaptado tan drásticamente y se ha desarrollado a nivel que en 5 segundos puedes saber de qué se trata el video. Y no solamente eso, en 5 segundos proyectan una cantidad de imágenes, no estoy hablando del video, una cantidad de imágenes para hacer ese video. Y en medio de esa cantidad de imágenes, presentan imágenes para que tú hagas cosas, para que los jóvenes hagan cosas. Cierto, sí, señor. Y eso empezó hace muchos años atrás. Sí, señor. El día de hoy, los jóvenes sin saberlo, porque están viendo un video para ellos atractivo, y de pronto pasa esa imagen, la captó su subconsciente, y a partir de eso recibe órdenes. Y le voy a decir, esa imagen va a pasar en el subconsciente de esa persona años, Sí, señor. Es así. años, Cierto. para que pueda ser eliminada. Así Años. es. Si lo pongo por otro lado, he escuchado también a personas adultas que de pronto llegan y dicen, yo soy adulto y yo soy un hombre maduro, yo soy un cristiano maduro, así que yo puedo ver lo que quiera ver en el TV. Ah, bueno. Mentira. Esas imágenes vienen aquí y te incitan a caer en eso. He escuchado a personas adultas decir, yo soy maduro, estoy viendo la película, ¿verdad? Y cuando se presenta la imagen, la adelanto. Maduro. Pregúntele a qué de Venezuela cómo está. Ponga atención. Esto es así. Exacto. Aquí no hay maduros. Así es. Tenemos que entender que no tenemos que ver lo que no tenemos que ver. Así es. Así es. Sí, señor. Cuando usted mira imágenes de pornografía, se te meten en la mente, Sí, señor. te asedia de día y de noche, Sí, señor. peleas y hasta eres visitado por espíritus incubos y sucubos. Y usted ahí, ¿eso qué es? Son demonios. Sí, así. Y de ahí nacen los famosos sueños húmedos, para que lo entiendan. Imágenes. Vienen ahí, a tu mente. Entonces, entendamos, hermanos, que el enemigo trabaja todos los días Sí, así es. para que usted y yo no podamos salir de esa condición. Sí. Y muchas de esas imágenes, escuche lo que te voy a decir, ofende el nombre de Dios. Es así. Dígaselo a alguien. Esas imágenes ofenden, dígalo que lo digo marcado, ofende el nombre de Dios. No eres maduro para ver eso. Nadie es maduro para ver eso. Nadie. Dígalo, sí, señor. Amén. Nadie. Amén. No importa si usted está como Matusalén ya. Y aunque has pasado eso, tu mente está trabajando ahí. Así es. Sí. Muchos dicen, bueno, es que, ¿qué es lo que dice Santiago 1.15? Vamos a equilibrar eso. Sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, algunos dirán, bueno, ¿qué significa concebir entonces? ¿Qué significa concebir? Te lo voy a dar de una manera muy clara, anótelo en su cuaderno de estudio, que nunca se le olvide. La palabra concebir el pecado significa que tu cerebro lo ha aceptado como algo normal.
Y cuando tu cerebro acepta que esa condición de pecado y esa palabra pecado es normal en tu vida, ¿te da igual? Andas a la libre. No, no está mal. Y tú entonces empezarás a pelear porque no estás mal. Y empezarás a poner todas las conjeturas personales. Y la palabra le dice entonces, fíjate en Jehová Así es. de todo tu corazón. Y no en tu propia prudencia. Bueno, pero es que yo más o menos, yo me la juego, ¿verdad? Yo más o menos que entiendo. No, usted no entiende. Usted y yo no somos llamados a entender, somos llamados a obedecer a la palabra de Dios, a nuestro Dios maravilloso, a nuestro Dios viviente, a aquel Dios que desea bendecirnos, que desea abrazarnos, que nos ama profundamente, Sí, amén. así como estamos en esta condición de pecado, pero que Él nos ama. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos saca también de ahí. Pero ocupamos tomar decisiones. Entonces, concebir es cuando hemos permitido como parte de nuestra vida esa condición. Esto significa que ya para ti es normal vivir en esa condición. Así que cuando hemos permitido que el pecado entre, que el pecado entonces se desarrolle, que el pecado crezca dentro de nosotros, vamos a dar a luz. ¿Qué? Y claro, sí, no voy a morir físicamente, pero voy a morir espiritualmente. Y cuando yo muero espiritualmente en esa condición de pecado, estoy contristando al Espíritu Santo de Dios. Sí, así es. Oh, sí, Señor. Y la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así es. Amén. Amén. Entonces ves, ¿cómo llega el pecado? Lo dejaste entrar, permitiste, hiciste, y una vez que hiciste la luz, esas son las etapas del pecado. ¿Y qué da luz? La luz. ¿Y en cuál momento de todas estas cosas que estamos hablando resististe? ¿Cuándo resististe? Nunca. Y como no resististe, das a luz. ¿Está conmigo? Amén. Entonces tenemos que aprender a resistir. La palabra dice hay que resistir. Ahora, les explico. Los pecados no se pueden clasificar. Vuelvo a decir. No hay pecados grandes, no hay pecados chicos, no hay blancos, no hay morenos, no hay grises, no hay azules. No, pecado es pecado. Muy bien. La palabra no clasifica. Pecado es adulterio, pecado es asesinato, pecado es mentira, pecado es engaño, pecado es pecado. Okay. Todo eso es pecado. Ahora muchos se justifican y dicen, bueno, pero es que mi pecado no es tan grande, ¿verdad? Yo lo que hago nada más es una mentirita piadosa por allá, una mentirita blanca por allá. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Jóvenes, pecado es pecado. A ver, ¿cómo es eso? Pecado es pecado. Hay grandes, hay pequeños, hay blancos, rojos, azules, verdes, amarillos. No, pecado es pecado, tal cual, no tiene otra condición, es lo que es. Es así. Ahora, papá me está hablando hoy, porque me está hablando a mí, para que yo sea transformado. Amén. ¿Por qué? Porque Él me ama. Sí, amén. Diga, Él te ama. Él te ama. Por su inmenso amor, Él dio a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, qué amor más grande. Sí, amén. Entonces no podemos justificarnos. La palabra dice que no hay grandes ni pequeños. Ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Búsquelo por favor, verso 19. La palabra del Dios viviente dice: Aleluya. y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son obras de la carne. Viene de nuestra propia ¿qué?
de nuestra propia condición de pecado. Así. Intrínsecamente están en nosotros, pero nosotros tenemos que pelear con eso. Amén, amén, amén. Y cortarle la cabeza y resistir. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y algunos me dirán, yo no entiendo qué es lascivia, no entiendo qué es inmundicia. Bueno, busque las definiciones en su casa, porque no tengo tiempo. Agrega hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente eso, cosas semejantes a estas. Amén. Acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué significa amonestar? Una llamada de atención. Jóvenes, cuidado, reciben una amonestación en el colegio. ¿No? Cuidado, porque papá y mamá ahí van a estar atentos. Pero menos cuidado con una amonestación de Dios. Como ya los he dicho antes, que los que practican, diga ahí practican, que los que practican tales cosas, no, diga ahí no heredarán el reino de Dios. Aleluya. ¿Está conmigo? Amén. No lo heredarán. Si yo vivo en esa condición, no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, estoy obligado a entender que necesito ser transformado. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora mismo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Anote y busque. Primera de Corintios 6, 9 dice la palabra. No sabéis, piensa ahí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Sí ¿Es eso la Biblia? Sí. Ni los afeminados. Eso es una condición de pecado. Sí, amén. Ni los que se echan con varones. Sí es. Es una condición de pecado, no es que yo tengo la tendencia, es una tendencia pecaminosa. Ni Así los es. ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay más listas, no vamos a entrar en eso. Busque la palabra. Hay más listas. Es que entonces mejor me quedo con la ley, ¿verdad? Aquí miramos que todos estos pecados mencionados, todos los que leímos en los dos pasajes, están revueltos. Exacto. ¿Y usted sabe por qué están revueltos? Están revueltos porque ninguno es más que otro. Exacto. Pecado es pecado. Estamos claros. Amén. Así que no hay numeración, ni color, ni nada semejante. Son obras de la carne. Alguno podría decir, bueno, pero yo no estoy en adulterio, pero está mintiendo. Exacto. Pero yo no estoy en fornicación, pero estás estafando. Pero yo no estoy estafando, pero te llenas de ira por todo. Exacto. Pero yo no soy airoso. Pero eres un chismoso. Oh, sí, así es. Y la Biblia dice que lo que te hace las cosas no es la Amén. Póngale el ojo ahí, hermano. Échele ojo. Amén. Entonces entendamos. ¿Acaso no tenemos que pedir perdón a Dios cuando hablamos palabras inadecuadas? ¿Acaso no tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname porque actué mal contra mi hermano?
Oh Sí Señor, es. perdóname porque soy orgulloso y vanaglorioso. Oh, sí. Oh Señor, perdóname porque en algún momento he sido altivo y arrogante. ¿No es cierto? Sí es. Entonces las cosas tienen que hablarse por su nombre. Amén. Pecado es pecado. Las obras de la carne son pecado. Así lo dice la Escritura. Y estamos en esa condición. Ahora, un día Jesús estaba con Pedro. Ustedes saben quién era Pedro, ¿verdad? Sí, esa persona. Resulta de que estaba caminando con Pedro. Pedro estaba en ese momento, hermanos, al tope. Usted sabe, así bien bendecido, espiritualmente fortalecido. Estaba al tope Pedro. Entonces llega Pedro delante de Jesús. Y entonces dice, Señor, yo estoy de lo mejor, de lo mejor. Solo bueno. Y entonces el Señor le dice, ay Pedrito, si supieras que Satanás me ha pedido para zarandear. ¿Qué le estaba diciendo? Ay Pedrito, a ti te digo, con mucho amor y cariño, Pedrito, que el que cree está firme, mire que no. Es así. Es así. Estoy dando a entender. Sí, Señor. Entonces entendamos, porque el enemigo va a venir en cualquier momento y va a tratar de engañar. Y muchos no comprenden hoy día que están pecando. No lo comprenden, pero deben de hacerlo. Y deben de arrepentirse. Amén. Porque son atraídos y seducidos. Y quien lo permite somos nosotros mismos. Y es tiempo de alejarnos del pecado. Amén. Amén. Porque el pecado da luz, la muerte. Cuidado, va a dar a luz la muerte. Es así. Amén. Así que tengo que aprender a eliminar esto de mi vida como de lugar. Porque las consecuencias, bueno, queda claro. El pecado, póngale el nombre que usted quiera. El pecado te va a traer consecuencias. Aunque te arrepientas hoy, las consecuencias de ese pecado van a continuar Es así. hasta que sea terminado. ¿Está conmigo? Es así. El pecado tiene consecuencias y nadie se las va a quitar de encima. Ahora, si yo entiendo esto, tengo que humillarme y pedir perdón a Dios. Bajo un principio que el Señor nos había enseñado. No se trata de remordimiento, sino de arrepentimiento. Amén. Porque mucha gente está ahorita mismo y dice que tengo ya remordimiento. No te sirve de nada. Así es. El remordimiento no te ayuda de nada. Lo que te ayuda es el arrepentimiento. Necesito arrepentirme de mi condición. Necesito salir de ese zapato. Ese zapato lo voy a coger y lo voy a tirar lejos de mí. Nunca más lo quiero usar porque se llama pecado. No quiero vivir en él. Quiero vivir libre de eso. Para eso necesito reconocer mi condición y arrepentirme de ella. Decir, Señor, quiero salir de ahí. Y tengo que hacer algo. Tengo que luchar día a día. Pelear día a día la buena batalla de fe. Día a día resistir al diablo para que lucha. Día a día tener mi punto racional. Hermanos, hay personas cristianas que piensan que van a sobrevivir, van a pasar su eternidad con Dios simplemente porque recibieron a Jesús, pero que andan su vida loca todos los días. No va a ser así. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo, no va a ser así. Solo aquel que reconoce su condición, se humilla, se arrepiente. Y alguno dirá, es que fulanito es muy buena gente, este mi hijo es muy buena gente, yo sé todas las historias. Sí, pero por buena gente nadie va al cielo. Es así. Es así.
Él nunca habla mal, tiene una forma de hablar tan especial. Lo siento mucho, irá al infierno si no se arrepiente. Sí, amén. Pero ¿cómo usted va a juzgar? No estoy juzgando, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo tengo que arrepentirme de mi condición de pecado y nacer de nuevo. Pero no es que yo lo amo, si usted lo puede amar, pero irá al infierno. Así es. Exacto. Amén. Así es. Amén. ¿Está conmigo? Sí. La salvación es personal. Amén. Pero cuando yo me arrepiento de mi condición de pecado y no vuelvo a él, las consecuencias se pueden hacer más llevadoras si viene una vida entonces con humildad delante de la presencia. Sí, Señor. Amén. No solamente actuando con remordimiento. Entonces Jesús, estando con aquella mujer, ¿te acuerdas? La historia. Que le dijo, mira, sí, el que esté libre de pecado sea el que lance la primera piedra, pero ya no había nadie. Hoy día no hay nadie aquí que pueda lanzar una piedra. ¿Estamos claros? Así es. Allá en tu casa, donde te encuentras, no hay nadie que pueda lanzar una piedra, porque todos somos pecadores. Así es. Pero lo que sí es cierto es que Jesús, después de que todos se fueron, le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, ya se fueron. Entonces el maestro, Jesús, se quedó mirando. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Ahora, vete. Pero, diga conmigo, pero no peques más. No es más. ¿Qué le estaba diciendo Jesús, el maestro? Vete, no vuelvas a eso. Porque la próxima vez, si tú vuelves a eso, quizás ya no me encuentres. Así es. Así Amén. es. Quizás ya no esté. Entonces, ¿qué te va a pasar? Es así. Sí, así es. Jesús lo dijo. Sí, amén. Sí. Pero, Juan 8:11, para aquellos estudiosos. Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Sí, amén. Jesús la perdonó, pero le dijo, no lo vuelvas a hacer. Le dijo, no te justifiques pensando que siempre voy a estar aquí para ti. Así es. Amén. Es así. No camines por ese camino porque te va a llevar a la perdición. Así es, Y Señor. ya lo sabes. El camino ancho y espacioso parece bueno, pero su final es perdición. Así es. Exacto. Y perdición eterna. Así que no lo vuelvas a hacer. Entienda lo que digo. La muerte es eterna. Sí, amén. ¿Alguien escucha? Sí, Señor. La muerte es eterna. Amén. Escuche lo que voy a decir. Ese pecado con el que usted está viviendo se puede traducir como una eternidad sin Jesús. Sí, amén. Sí, así es. Exacto. El placer que puedas tener por estar en esa vida de pecado, por esos escasos minutos, se puede traducir una eternidad lejos de Dios. Oh, sí. Piense, piense, Así es. piénselo claramente. Muerte eterna. Oh, Dios. En otras palabras, está destituido de la gloria de Dios Oh, sí. hasta que te arrepientas. Sí, amén. Amén. Y lo que vale no es lo que tú sabes. Porque yo puedo saber desde Génesis a Apocalipsis de la Biblia y puedo citarte versículos bíblicos, pero eso no me hace salvo. Sí, amén. Es así. No me hace salvo venir a la iglesia un domingo. No. Me hace salvo vivir una vida en obediencia delante de los ojos de Dios. Amén. Todos los días arrepintiéndome, todos los días buscándole, leyendo su palabra, Sí, amén. entendiendo su propósito,
siendo sensible a su voz para caminar por la ruta correcta, Así es. porque el Señor viene por su iglesia. Amén. Ahora, para todos que nos escuchan en sus hogares, Dios quiere traerte restitución. Amén. La palabra restitución es importante. Restitución significa que Dios quiere restaurar y traer aquello que el diablo te ha robado. Porque a través de nuestra condición de pecado el diablo nos ha robado. Así es, así es. ¿Está conmigo? Sí, amén, así es. Y para que la restitución venga sobre nuestras vidas, tenemos que tener humildad Amén. Amén. para reconocer nuestra condición Así es. y Amén. buscarlo a Él y arrepentirnos. Amén. Arrepentimiento implica no volver a caer en él. Así es, Señor. Nuestro Padre Eterno nos ama Amén. profundamente y desea bendecirnos. Sí, amén. La restitución está al frente tuyo, amado hermano y amigo, que nos escucha. Está solamente a la cercanía de una decisión. Y la decisión solamente tú la puedes tomar. Aleluya. Si decides por Jesús, Jesús va a traer restitución. Amén, amén. Va a restaurar su vida. Amén. Va a hacer de ti cosas nuevas. Amén. No significa que no tengas que pagar las consecuencias de ese acto. Sí, así es. Pero el Señor te va a fortalecer y van a ser llevaderas. Sí. Amén. Y el Señor abrirá puertas maravillosas para tu vida. Santo. Porque Dios es un Dios de amor Oh, sí, sí. y quiere rescatar y bendecir. Sí, Así es, Señor. Santo. Rescatarnos a todos Amén. los que abrimos nuestro corazón para Él. Rescatarnos a todos que nos disponemos delante de su presencia. Amén. Aleluya. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús desde esta casa Fe y Milagros acá en Curridabat, San José, Costa Rica. Y te decimos, acompáñanos el próximo miércoles a las 7:20 de la noche acá en casa, recibiendo la maravillosa palabra de Dios una vez más. Bendiciones. Amén. Para todos.